Me humilló en plena boda para coquetear con su ex, y mi luna de miel terminó en el sofá de mi mejor amigo. Me llamo Oscar, tengo 27 años, y hace apenas 3 semanas me casé con la mujer que creí que sería mi compañera para toda la vida, Matilda, que tiene 26 años. Estuvimos juntos 4 años, y hasta entonces, yo hubiera apostado lo que fuera a que lo nuestro era sólido, con sus subidas y bajadas como cualquier relación, pero firme en lo esencial. La conocí en el trabajo, cuando ambos entramos al mismo tiempo como asistentes administrativos en una gran empresa de transporte. Ella era de esas personas que iluminan una sala al entrar, sonriente, sociable, habladora. Yo era lo contrario, un tipo algo retraído, inseguro a ratos, de esos que piensan demasiado antes de decir algo. Nos hicimos amigos al principio, así, sin intención de nada. Matilda tenía novio entonces. Habían estado juntos más de 5 años, pero aquello se veía desgastado. A veces me contaba que él ya no la valoraba, que discutían por cualquier cosa, que estaba cansada. Yo la escuchaba desde un rincón discreto de mi escritorio, ajustando mis palabras, muriéndome de ganas de decirle que merecía algo mejor, que merecía a alguien que de verdad la quisiera sin peros. Un día, después de meses de esas confidencias, terminó con su novio. No fue de la noche a la mañana, pero para ella fue como una liberación. Le costó recuperarse, la vi llorar, la vi desahogarse, pero pronto empezó a salir más con los compañeros de la oficina, como si quisiera cerrar esa etapa con aire fresco. Una noche, tras una cena entre varios del trabajo, la acompañé a casa porque estaba lloviendo. Hablamos largo rato frente a su puerta, empapados sin darnos cuenta. Fue uno de esos momentos que dan un giro sin aviso. En un parpadeo, nos besamos. Desde ahí comenzó todo. El primer año de relación fue precioso. Matilda era detallista, alegre, de esas personas que hacen que cada día parezca importante. Sentía que de verdad me amaba, y yo me entregué con todo. Pero al paso del tiempo, como pequeñas grietas en una pared que al principio no notas, empezaron a aparecer cosas que me incomodaban. Seguía hablando con su ex. Decía que eran amigos, que no había nada que temer, que él había sido parte de su vida y no quería más conflictos. Aunque algo en mí no terminaba de creerlo, asentí y decidí confiar. Me decía a mí mismo que no debía ser ese tipo celoso que arruina todo. Pero la inquietud empezó a instalarse silenciosamente. A los 2 años decidimos mudarnos juntos. Fue algo natural, lo habíamos hablado 1000 veces, y era el siguiente paso. Yo ganaba un poco más que ella, así que me hice cargo de la mayor parte del alquiler y los gastos, pero nunca lo vi como algo injusto. Ella se encargaba de los detalles del hogar y era muy organizada. Todo parecía equilibrado. Entonces, empezamos a hablar de casarnos. A ella le hacía una ilusión inmensa tener una boda grande, con todo el protocolo. Flores blancas, vestido clásico, banquete, música, yo hubiera optado por algo más sencillo, pero la idea de verla feliz ese día me ganó. Así que accedí sin pensarlo demasiado. Empezamos a ahorrar, a planear, a discutir por pequeñas cosas como el color de las servilletas o el estilo de las invitaciones. Lo hicimos juntos. O eso creí. Pero había una sola cosa que no encajaba en toda esa planeación perfecta. Su ex, Alex, seguía ahí, como una sombra invisible. A veces lo mencionaba al azar. Si veía una película decía que era una que a él le encantaba. Si escuchaba una canción, decía que a él le parecía insoportable. Eran comentarios sueltos, casi inocentes, pero dejaban una huella. Yo tragaba saliva y sonreía, intentando no hacer de eso una pelea. Era mi primer error. Un mes antes de la boda, noté que había vuelto a seguir a Alex en una red social. Se lo pregunté con calma y me respondió con esa seguridad suya que tanto me confundía: no seas inseguro, Oscar. Tú eres con quien me voy a casar. Decidí, una vez más, confiar. Y así llegó el gran día. Me desperté temprano, con los nervios a flor de piel. Me miré al espejo antes de ponerme el traje. Pensé, hoy empieza todo. La ceremonia fue hermosa, flores blancas, velas elegantes, familia llorando de emoción. Cuando la vi entrar con su vestido, radiante, creí que todo valía la pena. Sentí que mi corazón latía al mismo ritmo que mis pasos cuando la tomé de la mano. Durante los votos, sus palabras me calaron hondo, me dijo que me amaba, que yo era su presente y su futuro. Y yo le creí 1000 veces. La recepción fue tan perfecta como ella la quiso. Comimos, reímos, bailamos. Las fotos parecían salidas de una revista. Todo era perfecto, ¿sabes? Hasta que dejó de serlo. Pero esa parte viene después. Esa noche, todavía en medio de la fiesta, mientras yo hablaba con mis padres y algunos amigos, Matilda subió varias fotos a Instagram. No lo noté de inmediato, estaba distraído, agradeciendo a los invitados por acompañarnos ese día. No soy de esos que viven pegados al teléfono, y menos en un momento así. Pero de pronto, mi amigo Daniel se acercó con cara de incomodidad. Se veía inquieto, como si no supiera si debía decirme algo o no. Me habló en voz baja. Oscar, ¿ya viste lo que publicó Matilda? Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué cosa?
Pregunté, tratando de sonar tranquilo. Daniel sacó su celular sin decir más, giró la pantalla y me mostró la publicación. Era una foto nuestra, abrazados, sonriendo frente al altar. Hasta ahí todo normal. Pero lo que me dio un golpe en el pecho fue la descripción. Te tocó verme casada con otro porque tú te tardaste guiño anillo. Y para rematar, había etiquetado a Alex. Ahí, en medio de las luces cálidas, la música suave y las risas de los invitados, sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría en el alma. No sabía si era una broma, una provocación o un acto de crueldad consciente, pero lo único que sentí fue vergüenza. Daniel me miró incómodo, casi con lástima. No sé si fue chiste o qué, pero está raro, murmuró. Yo no respondí. Me quedé quieto, tratando de entender. Abrí mi celular, revisé mi propia cuenta. Ahí estaba la maldita foto, los comentarios de siempre, las risas. Corazoncitos. Amistades que decían cosas como: la mejor venganza es ser feliz. Karma puro. O él se lo perdió. Yo no era celoso. No era controlador. Nunca había sido ese tipo. Pero esa frase y ese gesto, en ese momento, me atravesaron como un cuchillo. Ella no solo lo había recordado. Lo había invocado, en nuestra boda. Me disculpé con Daniel sin dar explicaciones y fui al baño. Me miré al espejo unos segundos que parecieron una eternidad. No reconocí al tipo que me devolvía la mirada. Por fuera todo estaba igual, el traje, la sonrisa falsa. Pero por dentro, algo se había roto. Me quedé ahí respirando hondo, sintiendo como el enojo y la tristeza se mezclaban hasta confundirse. No quería hacer una escena. No quería arruinar la boda delante de nuestros invitados, nuestras familias. Intenté convencerme de que había sido una ocurrencia estúpida, algo sin importancia real. Pero no pude. Ese mensaje no era una broma. Era un golpe bajo lleno de sarcasmo, y la etiqueta a su ex era un recordatorio brutal de una verdad que había intentado ignorar. Él seguía ahí, en su cabeza y ahora también en nuestro matrimonio. Volví al salón. Matilda estaba en la pista de baile, riendo con sus amigas, dando vueltas con el vestido como si todo estuviera perfecto. Se acercó a mí al verme, me abrazó y preguntó con dulzura fingida: ¿dónde estabas? Te extrañé. Yo sonreí débilmente, sin responder. No podía. Me dolía verla tan tranquila, como si no tuviera idea de lo que acababa de hacer. Como si no imaginara el impacto de sus actos. Durante el resto de la noche fingí. Bailé, sonreí, posamos para más fotos. Me transformé en un convidado de piedra a mi propio matrimonio. Nadie lo notó. Tal vez era buen actor, o tal vez nadie presta atención a la cara del novio cuando la música suena y el vino fluye. Cuando por fin llegamos al hotel, ya de madrugada, ella estaba en éxtasis. Todo salió perfecto, ¿verdad? Dijo mientras se desabrochaba los zapatos. Yo la observaba en silencio, con ese nudo en el estómago. Mientras se cambiaba, tomé su celular. Ahí seguía la publicación. Ni un rastro de arrepentimiento. Matilda, le dije finalmente, intentando sonar calmado, ¿por qué subiste esa foto con ese texto? Ella me miró confundida. ¿Cuál foto? Se lo expliqué. La descripción. La etiqueta a su ex. Su respuesta fue una risa nerviosa. Ay, Oscar, ¿eso es todo? Fue una broma. Las chicas me dijeron que pusiera algo divertido, algo con karma. Ya sabes, un juego. ¿Un juego? Repetí, con la voz quebrada, ¿el día de nuestra boda? Ay, no empieces, Oscar. Fue solo eso, un juego. No seas dramático. Además, él ni ha contestado. Nadie lo está tomando en serio más que tú. Y entonces lo supe. No iba a entender. Ni ese día. Ni nunca. Esa noche no dormí. No quería pelear. No quería hablar. Ni siquiera quería estar ahí. La única cosa que quería era desaparecer, pero una parte de mí todavía intentaba justificar lo que pasó. Como si hubiera alguna forma de minimizarlo. La mañana siguiente amaneció pesada. Matilda se despertó como si nada. Con una sonrisa. Había olvidado, ignorado, o decidido ignorar todo. Yo, en cambio, sentía un dolor ajeno a lo físico. Algo más profundo. Algo que no sabía cómo iba a sanar. El primer día de mi matrimonio fue el inicio de su final. Desayunamos en silencio. Ella parecía radiante como si todo lo que había sucedido la noche anterior no fuera más que un detalle insignificante. Yo, en cambio, apenas podía sostener la taza de café sin que me temblaran las manos. Había pasado la madrugada entera repasando la imagen de esa publicación en mi cabeza, una y otra vez. De pronto, no pude más. Matilda, dije con voz baja, contenida, ¿puedes explicarme por qué sigues en contacto con tu ex? Ella ni siquiera levantó la vista de su plato. Otra vez con eso, Oscar. Ya te lo expliqué. Somos amigos. Tú lo sabías desde antes de casarnos. No tengo nada que ocultar.
Pero no entiendo por qué subiste eso, insistí, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿De verdad te parece justo hacerme quedar como un idiota el día de nuestra boda? Ella soltó un suspiro exagerado, como si le estuviera pidiendo que resolviera un acertijo imposible. Oscar, estás exagerando. Fue una broma entre amigas. Nada más. Tú mismo dijiste que no tenías problema con que habláramos. De verdad no entiendo por qué arruinarías una mañana tan linda por una tontería. Tontería. Esa palabra me taladró la cabeza. Intenté responder, pero me di cuenta de que ya no tenía fuerzas para discutir con alguien que no quería escuchar. Que no quería ver. Me levanté de la mesa. No dije nada más. Necesitaba aire. Me puse una chaqueta ligera y salí a caminar por las calles cercanas al hotel. Era un día soleado, y la ciudad parecía despertar con una energía que contrastaba brutalmente con lo que yo sentía. Cada paso era un recordatorio de que, de alguna forma, había llegado ahí sin ver todas las señales que tantas veces ignoré. Recordé cada momento en que intenté ser maduro con Matilda. Cuando ella seguía hablando con su ex y yo sonreía, como quien dice, no pasa nada. Cuando la escuchaba comparar a Alex conmigo sin protestar. Cuando volvió a seguirlo en redes y decidí tragarme la incomodidad para evitar problemas. Había confundido autocontrol con cobardía. Confianza con ceguera. Había permitido demasiadas cosas. Con tal de no parecer inseguro, fui traicionándome a mí mismo, un poquito cada vez. Y de pronto, ya no me quedaba nada. Solo la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Me detuve en una banca de un parque cercano y, temblando, abrí nuevamente Instagram. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una señal, una disculpa, algo. Pero lo único que encontré fue un nuevo comentario en la publicación de la boda. Era de Alex. Ni modo, te tuviste que conformar con el chico bueno, sonrisa confiada. Y justo debajo, Matilda había respondido con un emoji de risas. Ahí se rompió todo. No hubo grito. No hubo escena. No hubo reclamo. No hubo llanto. Solo un silencio tan denso que, por primera vez en mucho tiempo, me obligó a escucharme de verdad. Matilda no solo se había reído de mí. Había celebrado la burla. Por primera vez, después de tantos intentos de justificarnos, supe con certeza que no quería vivir así. No volví al hotel. Ya no tenía nada que decirle. Tomé un taxi directo a la casa donde ya teníamos las maletas listas para irnos a la luna de miel. Ese mismo día viajaríamos a Hawái. Su sueño desde que la conocí. Un lugar al que yo había accedido a ir solo porque lo deseaba tanto. Entré en la casa, todavía con el traje arrugado del día anterior, y empecé a meter mis cosas en una maleta aparte. No me importaba si dejaba cosas atrás. No me importaba perder dinero, vuelos, ilusiones. Estaba vaciando una casa, una vida compartida, pero por dentro me sentía más liviano que nunca. Cuando terminé, me fui directamente a la estación de buses. Tenía claro a dónde quería ir. No tenía idea de lo que vendría después, pero eso no importaba. Solo sabía que no iba a permitir que me siguieran usando como el reemplazo, como el chico bueno con quien se conformaban. Tomé el primer bus hacia la ciudad donde vivía mi mejor amigo, Leo. Teníamos años de amistad. Lo conocía desde el colegio, y si había alguien capaz de decirme la verdad sin adornos, era él. Durante el trayecto mi celular no paraba de sonar. Eran llamadas de Matilda, de su madre, incluso de familiares lejanos que no sabía que tenían mi número. Dejé que vibrara hasta que se quedó sin batería. Cuando llegué a la casa de Leo, él abrió la puerta con los ojos muy abiertos. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó sorprendido. ¿No deberías estar en Hawái o algo así? ¿Qué pasó? Se acabó todo, respondí, con la voz aún temblorosa. No hubo luna de miel. No hubo nada. Nos sentamos, y le conté todo. Desde la publicación hasta los comentarios, exactamente tal como había sucedido. Leo escuchaba en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando terminé, soltó una risa irónica. Hermano, si me hubieras dicho eso ayer, yo mismo hubiera parado la boda. ¡Qué descaro! No puedo creer que se haya atrevido a hacerte eso, y luego encima burlarse. No quería hacer un escándalo, dije, encogiéndome de hombros. Pues hiciste bien en irte, respondió él sin titubear. Esa mujer no te respetaba. Y sin respeto, no hay nada. El amor no es suficiente si uno se siente humillado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí comprendido. Los días siguientes fueron duros, en especial al principio. Matilda no tardó en reaccionar a mi desaparición. Primero vinieron las llamadas, los mensajes, los audios con su voz confundida, pero sobre todo enfadada. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué abandonaste la boda? Estás exagerando, Oscar, vuelve. Pero yo no respondí. No quería entrar en ese juego. Cada vez que tomaba el teléfono y veía su nombre, recordaba la burla pública, los comentarios, el emoji de risas junto al nombre de su ex. Lo cerraba de nuevo y lo dejaba ahí, como si fuera un objeto que ya no me pertenecía. Con el paso de los días, las llamadas cambiaron de tono.
Pasaron del reproche al ataque directo. Historias en Instagram donde ella escribía cosas como, hay hombres que no soportan estar con una mujer fuerte, a veces la gente te abandona y luego te reclama cuando sigues adelante, nunca sabrá lo que perdió. Algunos de mis familiares comenzaron a llamarme, confundidos. Otros, indignados por lo que ella estaba contando. ¿Es verdad que la dejaste sola en la luna de miel? Me preguntó una tía con la que nunca hablaba. ¿Por qué no diste la cara, Oscar? Me reclamó un primo que no había visto en años. Yo no respondía más de lo necesario. Era inútil explicar algo que apenas empezaba a procesar. Ella había sido rápida en mover las piezas. Sabía cómo usar las apariencias. Sabía cómo quedar como víctima frente a los demás. Yo lo supe desde el primer día en que vi cómo hablaba de su ex mientras lo convertía en el villano, para luego invitarlo otra vez a su vida. Mi madre también se enteró de lo que pasó. Fue la única que me escuchó sin juzgar, sin preguntarme por qué no intenté más, sin pedirme que volviera o tuviera paciencia. Te lo dije desde que la conocí, hijo, me dijo con esa tranquilidad suya. No me daba buena espina. Pero uno tiene que vivir sus propias lecciones. Sus palabras me calmaron y al mismo tiempo me dolieron, porque sonaban a verdad. Mi madre me había advertido varias veces, pero yo quise creer que no veía lo que nosotros teníamos. Que simplemente le caía mal por ser la novia. Qué equivocado estaba. Mientras tanto, Leo y su novia me dieron un techo y el tipo de compañía que uno no sabe que necesita hasta que está roto. Me invitaban a cenar con ellos, me contaban anécdotas tontas para hacerme reír, me recordaban que era alguien valioso. Fue en una de esas noches, viendo una película que ni recuerdo, que lo entendí con claridad, yo no había perdido a Matilda. Me había liberado de ella. No fue una iluminación repentina, no fue magia. Fue la suma de todos los pequeños desaires, silencios incómodos y rincones de duda que había guardado dentro de mí por tanto tiempo. El amor no debería doler como un puñetazo silencioso. No debería sentirse como caminar descalzo sobre cristales por miedo a incomodar. Y sin embargo, eso había sido mi relación desde que empecé a decir no pasa nada tras cada falta. No quería volver a ser ese tipo que se conformaba con migajas disfrazadas de amor. Una noche, ya más calmado, me atreví a entrar a las redes sociales de Matilda. Ver lo que había estado publicando dolió, pero no me sorprendió. Historias con frases tipo, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, fotos de ella posando con el vestido de novia, sola, acompañadas de textos como, yo sigo brillando, aunque me apaguen. Me dolió. Sí. Pero también me dio un tipo distinto de paz. Porque entendí que no importaba lo que yo hiciera, o cuántas veces me callara para no molestar, ella siempre iba a necesitar un público para sentirse validada. Y yo había sido su aplauso durante demasiado tiempo. Pasaron los días, y algo curioso comenzó a pasar. Dejé de revisar el celular compulsivamente. Dejé de preguntarme qué hacía Matilda, con quién hablaba, qué publicaba. En lugar de eso, empecé a preguntarme cosas sobre mí mismo. ¿Qué quería ahora? ¿Dónde quería vivir? ¿Qué tipo de persona quería ser? Pensé en mudarme, cambiar de ambiente, empezar de nuevo. Sentí que mientras Matilda se esforzaba más y más por ganar una guerra de apariencias, yo estaba empezando a ganar la paz interna que nunca tuve a su lado. A veces miraba atrás y pensaba, ¿esto fue amor? Y la respuesta me golpeaba con sinceridad, no. Fue un reflejo torcido de lo que yo creía que era amor. Confundí entrega con renuncia. Confundí confianza con silencio. Confundí madurez con aguantar faltas de respeto. Hasta que un día dejé de querer entenderla. Y ese fue el día que empecé a entenderme a mí mismo. Pasaron varias semanas. Cuando el ruido inicial bajó, cuando los mensajes dejaron de llegar y las redes ya no ardían con indirectas, empecé a sentir algo que llevaba años sin experimentar, tranquilidad. Me quedé con Leo durante un tiempo. Quizás fue lo mejor que me pudo pasar. Entre risas, desorden en el sofá, parrilladas improvisadas y charlas hasta la madrugada, redescubrí algo que había olvidado, que no todo tiene que doler. Él me ayudó a ver lo que yo no quería aceptar. Oscar, me dijo una noche mientras abría una cerveza, tú no perdiste nada. Esa mujer no te respetaba. Y si no hay respeto, no importa cuánto la ames, nada funciona. Tenía razón. Yo siempre supe que Matilda me tenía presente, pero no como prioridad. Era evidente que yo siempre estaba en segundo plano, compitiendo con un recuerdo, esperando un lugar que nunca iba a tener. Y ahora que todo había explotado, entenderlo dolía menos que vivirlo. Un día, sin pensarlo demasiado, empecé a empacar mis cosas otra vez. No para escapar, sino para comenzar de cero. Decidí mudarme a otra ciudad, una donde nadie me conociera como el chico bueno que fue cambiado por otro. Donde no hubiera fotos, recuerdos ni preguntas incómodas. Antes de irme, pasé a recoger las últimas pertenencias que quedaban en la casa que habíamos preparado para ser nuestro hogar. Todo estaba tal como lo dejamos antes del matrimonio, excepto por los adornos que ella había comprado para lo que iba a ser nuestra vida juntos. Verlos ahí me revolvió el estómago. Tomé lo mío y no miré atrás.
Cuando subí al bus, me puse los audífonos y apreté el celular en mi mano. No por nostalgia, sino por algo que por fin entendía. Miré la pantalla y vi mi reflejo distorsionado. Un tipo cansado, sí. Pero al mismo tiempo, diferente. No me avergonzaba de haberme ido. Me habría avergonzado 1000 veces más quedándome. Desde entonces, Matilda siguió publicando cosas en redes. Frases sobre superar la traición, fotos en restaurantes acompañadas de brindis en soledad, textos con corazones rotos y flores marchitas. Pero ya no me importaba. Incluso supe que intentó salir con su ex otra vez. Vi que ella misma borró la publicación de nuestra boda y muchas fotos después. Un acto de limpieza pública, como si al borrar, también pudiera borrar lo que hizo. Yo ya no estaba en esa guerra. Lo entendí bien, el amor no debe sentirse como una competencia constante. Tampoco como un juego perdido de dignidad. La vida se encargó de terminar de hablar por mí. Mientras yo construía algo nuevo, ella seguía atrapada en lo que pudo ser. No sé si alguna vez sintió de verdad lo que yo sentí por ella. Pero eso también dejó de importarme. Porque al final, no fui el hombre que perdió a su esposa en la boda. Fui el que encontró su voz después de años de callar. Y si algo puedo decirle a quien lea esto, es lo mismo que me habría gustado escuchar hace años: no confundas amor con costumbre. No confundas entrega con sumisión. No confundas respeto con aguantar lo inaceptable. No te cases con alguien esperando que cambie. A veces el amor propio no grita. Solo se levanta, recoge su maleta, y se va. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.